saludo cordial a todos los que nos sintonizan a través de nuestra plataforma. Su hermano Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda, hoy tiene el privilegio de traerle a usted un contenido de gran educación. Señores, los contenidos que nosotros traemos es para edificar y refrescarle la memoria a todos de que lo que uno siembra, eso de cosecha. No deslice este contenido y te pedimos que lo vea completo. Que me deje tu comentario en la caja de los comentarios qué te pareció el video y nos deje una sugerencia también. Señores, la historia nos ha demostrado que lo que la Biblia revela es la verdad. La Biblia dice en Gálatas 6:7 que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Y se ha visto a lo largo de la historia que el ser humano, por más alto que esté o por más lejos que haya llegado en cuanto a lo que tiene que ver con el crimen en el ámbito del bajo mundo, de la vida mala o de la vida alegre, tiene un stop, tiene un final. Y el final es lo que cuenta en la vida del ser humano. Por más grande, por más lejos que haya llegado, siempre tiene un final. Por más poderoso que el ser humano se haya creído en el bajo mundo, por más alto que haya escalado, por más respeto que tenga, basado en el temor, en el miedo por causa de las malas acciones que cometen, que no es un secreto para nadie de que muchos han exigido el respeto de los demás, pero ha sido basado en el miedo, porque hay gente que son a nivel callejero, terrorífico, que le da trepito el ello darle para abajo a alguien solamente como tener el respeto de los demás, pero ese respeto ha sido basado en el miedo, y ese respeto no es bueno, porque no es bueno que la gente te teman por causa de las acciones que tú cometas. Es bueno que la gente te respete por tus buenas acciones, por lo buena persona que eres. En estas narraciones podemos meter la vida del Mencho. Hablar del Mencho es hablar de un gánster real, no de un gánster inventado del barrio que no ha tenido ni siquiera control de la misma calle en donde ellos han vivido. Cuando se habla de un gánster, se habla de una persona que tiene el control total del bajo mundo, que tiene el respeto de su área, que es el que controla su estado, que tiene un respeto a nivel mundial, en donde los demás temen chocar con él por lo brutal o por la forma tan criminal en cómo se maneja. Al hablar del Mencho es hablar de un hombre que le dio para abajo a multitudes de policías y militares. Hablar del Mencho es hablar de un hombre que tuvo la capacidad de enfrentar una de las bandas criminales más grandes del mundo, llamado los Zetas, a tal punto que al Mencho y a su organización le llamaron los policías, los militares y los Zetas. Enfrentar a los Zetas es rebelar, y no solamente enfrentarlo, sino que enfrentarlo y resistir y acabar con cierto individuos o de ellos que pertenecen a esa organización de los Zetas, es decir, o revelar cuál era la posición del Mencho, porque enfrentar esa organización de los Zetas, aún hasta el gobierno se le hace difícil. Entonces, eso revela cuál era la posición jerárquica del Mencho en el bajo mundo.
era un gángster genuino que desde el 2014 venías haciéndole frente a esas organizaciones, policías y militares. O sea, era un hombre que no solamente tenía situación o que enfrentaba otras organizaciones tan poderosas como los Z, sino también que se atrevió a desafiar el Estado. Cuando una organización o un gángster del bajo mundo tiene la capacidad de enfrentar al Estado y de infundir temor, de infundir miedo en el Estado, eso deja mucho de la capacidad y del alcance del poder que tiene en cuanto a lo que tiene que ver con el bajo mundo. Hablar del Mencho era hablar de una máxima. Hablar del Mencho era hablar de un patrón, de un gángster genuino. En ocasiones ese hombre tenía diferente apodo. Un hombre temible, que su sustancia llegaron a alcanzar Asia, Estados Unidos, Europa y Centroamérica y Sudamérica. Un hombre que no tenía frontera, que no tenía límite, a tal punto que Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares para aquel que diera la información que llevara a la captura de este gángster del bajo mundo. Cuando Estados Unidos enfoca su mirada en un ser humano como el Mencho, no es porque es presa fácil, y más cuando da una recompensa, una suma de dinero tan alta como esa. Dar una recompensa de 15 millones de dólares y que los Estados Unidos pongan la mirada en un ser humano de esa manera, eso está revelando el alcance del poder que tenía este hombre en el bajo mundo. Una recompensa de 15 millones de dólares para aquel que diera la información del paradero de este individuo, era porque era un hombre tremendo. Muchos dicen que el error a garrafal del Mencho fue por una mujer. Y quiero que sepa que cualquier error en la vida es válido para exterminar la vida del Mencho o de cualquier criminal del bajo mundo. Porque hay una palabra que debe de cumplirse y que se va a cumplir, y puede ser de cualquier manera, y es que todo lo que el hombre siembra, eso de cosecha. Y uno de nuestros eslogan en nuestro contenido es que la calle te enseña, pero cuando cobra, cobra caro. El Mencho, un hombre temible, terrible, que está ahora mismo posicionado en el gángster más buscado del mundo, hasta su fecha, hasta la hora de su muerte, donde fue dado de baja teniendo 59 años de edad. Se ha colocado, o se había colocado, en el gángster más buscado del mundo. O sea, podría decirse que era el hombre más temerario hasta la era. Esos son datos que han sido suministrados por parte del gobierno. El Mencho, un hombre temible, pero si algo la historia nos ha enseñado es que nadie en esta vida es eterno. Recuerden la historia también de Pablo Escobar, el patrón del mal, el gángster número 1 de la historia a nivel del bajo mundo, el que más fama alcanzó, a tal punto que se ha dicho que si usted no ha visto su historia, está condenado a repetirla. Pablo Escobar, con una mentalidad única, un criminal de alto calibre, para el bajo mundo, con un carisma único, multimillonario en dólares, que según la revista Forbes llegó a ser el sexto hombre más rico del mundo, donde amasó una fortuna de más de 25 mil millones de dólares.
aparte de todos los inmuebles que tenía y de las empresas. Pablo Escobar Gaviria, la historia revela que por más grande que tú seas, llega tu momento. A Pablo Escobar de igual manera le llegó su momento y también se daba una recompensa gigantesca por la vida o por la captura de este bandido del bajo mundo. Cuando los organismos internacionales a nivel mundial que tiene que ver con este tipo de personas que no solamente son nombrados criminales, sino que también hay una palabra mucho más poderosa que porque un criminal puede ser cualquiera, pero cuando se habla de terrorista, eso es el summa cum laude del bajo mundo. Cuando lo acusan de terrorista es porque es una persona capaz de que si va un tren, poner para que explote. Es capaz de lo que sea, de poner una dinamita en la Torre Gemela si vuelven y la hacen. Entonces, ya se está hablando de la máxima en cuanto a lo que tiene que ver con criminalidad. De esta manera también los norteamericanos veían al Mencho como un terrorista, no solamente como un simple criminal del bajo mundo, sino que había alcanzado la fama de ser el hombre más temible del mundo, colocándose al lado de los hombres más temibles de la historia, de los gánsteres más temibles de la historia, como Charles Lucky Luciano, Al Capone, Vito Genovese y ese tipo de gánster peligrosos que tenían un alcance a nivel mundial, que aún hasta para mencionar su nombre había que mencionarlo con mucho cuidado, porque si uno de sus seguidores entendían que aún tú mencionaste una palabra que no es, tu vida corría peligro. El Mencho se coloca o ha sido colocado entre los narcotraficantes más poderosos de la historia. Es lamentable, son en realidad lamentosos los hechos que ellos cometieron y de la forma también en que se le ha dado de baja a ellos. O sea, un poco de tu propia medicina. Eso es todo lo que el hombre siembra en la tierra de cosecha. Y ponemos siempre como en evidencia, como revelación para todos aquellos que nos siguen a través de nuestra plataforma, aquellos que nos sintonizan, que por más grande que haya sido un bandido del bajo mundo, tiene su día, tiene su hora, tiene su momento, y que en realidad lo que va a valer en la vida es la buena forma en cómo tú vives en esta tierra. Si vives una vida genuina, real, sin hacerle daño a nadie, sin buscar situaciones con nadie, sin vender ni consumir ningún tipo de sustancia, entonces eso es lo que vale al final. Y aunque usted quizá no sea nombrado como esos tigres o esos criminales de alta jerarquía en el bajo mundo, esa no es una vida ejemplar a seguir, porque aunque a muchas personas les encanta ese estilo de vida, es un estilo de vida sin paz, sin tranquilidad, porque por más poder que exhiban y que tengan, cuando son prófugos de la justicia, un día caerán. Y es muy terrible vivir una vida prófugo de la justicia, con problemas, no solamente con la justicia, sino con otras organizaciones también. Que usted no pueda vivir una vida tranquila, que usted sabe que en cualquier momento puede sonar el tronazo y que usted tiene que andar bien altillado, y que aún usted andando bien altillado, en el día que lo sorprendan, en el momento que llegue su vida, usted se irá de esta tierra y de mala manera. Y recordándole a todos que realmente es como dice las Escrituras, hay una advertencia en la palabra de Dios. Una advertencia en la palabra de Dios.
el que muere en la muerte, muchos ascienden y otros descienden, recordándole que existe el cielo, así como existe la tierra, para también traer la memoria de que existe el infierno y existe la gloria, y que todos seremos sepultados, pero no todos tendrán el mismo destino, no todos irán al mismo lugar, no todos tendrán un descanso eterno. Habrá un tormento eterno para aquellos que hayan actuado de la manera en como hayan actuado estos gánsteres. Y decirle que si hay algún gánster o algún tulpen o algún tiger que está observando este video, hay una oportunidad de salvación y de cambio para tu vida. Y es a través de Jesucristo. Voy a dejar este contenido aquí, hablando del Mencho, de este tulpen, un hombre, oiga lo que dice aquí. Detrás del mito y los apodos, a este hombre se le apodaba macetas, más policía. Oiga eso. Un hombre que destruía familias, comunidades enteras marcadas por el miedo que este hombre infundía. O sea, el poder basado en el terror no es grandeza, es fragilidad sostenida por la violencia. Y al final, toda estructura construida sobre sangre termina enfrentando la ley o su propio destino. Lo mejor de la vida es ser como la mayoría de los que me ven a través de esta plataforma, pariguayos. Porque los pariguayos son los que cuentan la historia de los tigres. Eso significa que ya ellos se fueron primero y usted está aquí disfrutando todavía, oyendo de cómo no se debe caminar y de cómo se debe de caminar, viendo y escuchando de que ya ellos están sepultados y que usted todavía está vivito y culiando y disfrutando de su familia, y que no es que usted no va a fallecer, pero no de esa forma. Así que la vida es única, la vida continúa, la vida hay que saberla vivir, porque de lo contrario perderemos la bendición. Y déjeme decirle esto que escribí para usted: cuando la intención es noble y el propósito es servir, la verdad siempre encuentra camino. Ninguna causa justa avanza sin resistencia. Ningún ser humano camina por el camino del bien cuando quiere hacer la cosa correcta sin obstáculo. Siempre vendrá el obstáculo para que usted se desespere y cometa el error. Quien actúa con conciencia limpia camina con la frente en alto. Eso es lo más bacano que hay. Oiga eso. Camine con prudencia, con inteligencia. Y si camina con prudencia y con inteligencia, la fe y la justicia de Dios te guiarán todos los días de tu vida. Así que se despide de este segmento, de este análisis, su hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo, la cuarta leyenda.